El dejar ir a alguien es de las cosas más amargas y difíciles de asimilar en la vida y es de las cosas más duras y complicadas que nos pone. Cuando te das cuenta que ni con todo el amor que se tienen mutuamente es suficiente, con todo ese amor no basta para tener una relación. Un episodio más de su podcast favorito y como siempre agradeciendo a esas personas que toman el tiempo y la molestia de compartirlo. En verdad, muchas gracias. Los TQM, bien cabrón. Y buenos días, tardes, noches o en la hora que se encuentren escuchando este episodio. Espero lo disfruten. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es elegir irse. Y todos sabemos que es muy doloroso cuando en una relación la otra persona elige irse. Elige partir de esa relación y partir de nuestra vida. Tanto que llegamos a tener algo de rencor e incluso en algunas ocasiones hasta llegamos a odiar a esa persona por habernos dejado con una mezcla de amor y dolor, sentimientos, tristeza y pensamos inmediatamente que pues no le importó el cómo nos dejó. Y en ese momento jamás nos pasa por la cabeza todo ese dolor que esa persona también tuvo que enfrentar para irse. Y que esa persona también al igual que tú va a sufrir mucho. Quizás pueda que sufra pues menos tiempo que tú o tal vez puede que ese dolor le dure demasiados años. Pero jamás nos ponemos a pensar eso. Lo primero es que se nos viene a la mente es pues no le importamos, simplemente pues nos dejó y le valimos madre. Pero algunas veces le importamos tanto a esa persona que el mejor acto de amor que puede hacer para nosotros es irse. Aunque después de eso seamos la ausencia más presente en la vida de esa persona. Es muy difícil dejar ir a alguien aun y cuando la quieres y amas con cada una de las partes de tu ser. Cuando tienes que irte a pesar de que esa persona hacía tus días maravillosos, los hacía increíbles. Cuando te das cuenta que lo mejor para los dos es irte, porque los dos tienen cosas que sanar, cosas que mejorar. Y lo peor es cuando te das cuenta que tienes que dejar ir porque pues no era el tiempo para que estuvieran juntos y aun y cuando existía demasiado amor mutuo de las dos partes, pues los dos se estaban lastimando. Eso es lo más difícil, cuando te das cuenta de todas esas situaciones y tienes que dejar ir a la persona. El dejar ir a alguien es de las cosas más amargas y difíciles de asimilar en la vida y es de las cosas más duras y complicadas que nos pone. Cuando te das cuenta que ni con todo el amor que se tienen mutuamente es suficiente, con todo ese amor no basta para tener una relación. El amor es una de las condiciones necesarias para una relación, pero no es suficiente para tener una relación sana. Porque muchas veces, desgraciadamente, existen incompatibilidades entre las dos partes. Se pueden querer demasiado con todo el corazón y con toda su alma, pero en ciertas ocasiones no se entienden por alguna u otra razón. Existen entre ustedes algunas otras prioridades o llega un punto en el cual simplemente no logran estar los dos en la misma sintonía. Entonces es ahí cuando se empiezan a dar cuenta que existe más sufrimiento, más dolor, más tristeza y poco a poco le queda a deber lo que viene siendo el amor y la compatibilidad entre ustedes. Y por más que se esfuerza y por más que se lucha por todo ese amor que se tienen, pues se siguen causando entre ustedes dolor. Y tristemente, aunque duela mucho, hay que soltar. En esta situación a mí me pasó que con mi antigua relación, pues por más que nos amábamos, por más que nos queríamos, por más que existía ese cariño, pues se dejó tener esa compatibilidad que teníamos debido a que las prioridades que teníamos cada uno eran totalmente diferentes. Y poco a poco lo que pues fue algo muy bonito, poco a poco se fue convirtiendo en tristeza, en dolor, en sufrimiento de cada uno. Y era más el sufrir que el sonreír. Pero como dicen, más vale pues un final doloroso que un dolor sin fin. Es 1000 veces mejor irse de la vida de alguien con todo ese amor que quede intacto que irte odiando a esa persona. Y fue lo mejor que pudimos haber hecho. O fue lo mejor que ella pudo haber hecho. Saber cuándo partir, cuándo irse. Algo que me enseñó mi última relación fue darme cuenta de lo valiente que son esas personas que se animan a irse cuando se tienen que ir. Cuando ya no es más ahí.
cuando es más dolor, más pleitos, más lágrimas, más tristeza que amor, pláticas, sonrisas y alegría. Cuando esas personas entienden que con todo el dolor del mundo se van y que a veces pues se van llorando, se van sufriendo, se van con una sensación de fracaso total, con una sensación de tristeza enorme porque dejaron ir todo, desde cosas materiales, desde esos sueños que se platicaban mutuamente, hasta esos proyectos que planearon hacer juntos. Simplemente al momento de irse todo eso llega a su fin, todo eso se pierde para siempre. Y puta madre, eso sí es de valentía, porque se eligieron a ellos, perdieron a alguien que amaron con todo su ser, pero pues al final ellos se ganaron a sí mismos. Y tenemos que entender antes algo, aun y cuando pues pensamos que hemos perdido a veces a alguien o que hemos perdido una relación, jamás se pierde porque siempre se gana una experiencia que nos va a ayudar a crecer y nos va a ayudar a entender qué es lo que queremos y no queremos para un futuro para nosotros. Y definitivamente es de valientes el animarse a irse, porque muchos se quedan en un lugar donde ya no les corresponde simplemente por el miedo de alejarse de esa persona o por el miedo de qué va a pasar más adelante. Y así simplemente se les va la vida estando como zombies en una relación que poco a poco se va convirtiendo en dolor, en tristeza y donde se va perdiendo ese amor y ese cariño que se tenía. Pero bueno, tampoco vamos a romantizar todo, porque también al irse pues tiene su lado que duele un chingo y duele demasiado. Y te voy a decir que si tú ahorita te encuentras parado, parada, sola, después de que esa persona eligió irse, es momento de que tú también elijas irte de ese lugar en donde ya solo te encuentras tú, sin nadie a tu alrededor, sin nadie con quien hablar, sin nadie a quien brindarle ese cariño que tienes y todo ese amor que te gustaría pues mostrarle a esa persona que desgraciadamente ya se fue. Sé que es muy complicado el irse, porque pues tenemos esa estúpida esperanza de que esa persona va a regresar en algún momento por todos esos recuerdos que tuvimos o que tuvieron con esa persona, por todos esos sueños o proyectos que en su momento pues planearon, pero simplemente esas pues ya se esfumaron como les dije anteriormente. Simplemente eso ya no va a suceder y es muy complicado que vuelva a pasar. Y sí, sé que es muy complicado el irnos porque les digo, tenemos esa estúpida esperanza de que esa persona regrese, tenemos esa esperanza de que esos proyectos, esos sueños, todo eso que se habló en su momento, pues se vuelvan a crear, vuelvan a hacer, que no se pierdan, pero al final de cuentas, pues se van a perder. Al final de cuentas, solamente tú te quedas ahí parado con todos esos sueños, esos proyectos, esos anhelos, y la otra persona ya se fue. Y la otra persona está generando nuevos proyectos, nuevos anhelos, nuevos sueños. Entonces, lo mejor que te puedo decir es que, pues, irte de ahí, parte de ese lugar en el cual te encuentras solo o sola. Y para que sea más fácil el que puedas partir, recuerda esto. Quizás esa persona te extraña. No digo que no te extrañe, muy probablemente sí lo haga. Pero siendo pues algo realistas, no te engañes pensando en eso. Porque aquella persona que realmente extraña a alguien hace hasta lo imposible por hablarte, por verte, por buscarte, por decirte lo que siente. Y esa persona a la cual tú estás esperando no lo hizo, no lo está haciendo y muy probablemente no lo va a hacer. Lo más amable que puedes hacer por ti es dejar que las personas se vayan cuando ellas te quieran ir. No supliques, no ruegues y mucho menos odies a esa persona que se fue. No tengas ese coraje o ese rencor con esa persona, no la odies. Cuando dejas de forzar a la gente que te elija a que se quede ahí contigo, haces espacio a otras personas que están hechas para ti, que están hechas para llegar a tu vida y que muy probablemente te van a ayudar mucho más a crecer y a ser mejor persona. Así que quizás es momento de que elijas irte de ese lugar en el cual ya te encuentras tú solo o tú sola parado. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Chao.